Un saludo amigos, soy el profesor Reiner, nuevamente me encuentro acá en nuestra plataforma de estudio de YouTube. El día de hoy vamos a compartir un ejercicio de cálculo de engranajes. En este caso pues vamos a hacer otros ejercicios más para ir haciendo prácticas de lo que es cálculo de engranajes. El día de hoy pues vamos a hacer este ejercicio, esperamos que sea de ayuda para todos ustedes. Déjenme en sus comentarios ahí en la cajita pues de comentarios cualquier situación. Díganme de qué país también me saludan, sería bueno, ¿verdad? Yo agradezco a todas esas personas que me escriben y me motivan a seguir dando clase. En este caso pues estamos hablando de el tallado de engranajes en mecanizado de piezas industriales o máquinas herramientas. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Dice: se desea mecanizar una rueda cilíndrica de dientes rectos con 29 dientes en un material con un diámetro de 155 milímetros. Realizar los cálculos necesarios para el tallado de la rueda. Aquí me hizo falta para realizar el tallado en la máquina fresadora, pero bueno, ustedes me entienden ya. Dentro de los datos que nos está dando el problema, siempre debemos nosotros leer el problema, porque el problema dejaría de ser problema si no tuviera un problema. Pero bueno, el detalle es que siempre nos va a dar datos y siempre nos va a pedir datos. Entonces hay que leerlo, analizarlo. Y bueno, acá nos está diciendo de que tenemos 29 dientes y un diámetro de 155 milímetros, por lo tanto vamos a seguir haciendo el resto de cálculos, como lo es el módulo, el diámetro primitivo, el diámetro interior, la altura detallado del diente, vueltas de la manivela, y también debemos de buscar el número de fresa a utilizar. En este caso pues la fresa modular que vamos a utilizar según la cantidad de dientes a tallar. En este caso nosotros vamos a iniciar para hacer el cálculo del módulo. Vamos a partir de la ecuación que nos da el diámetro exterior va a ser igual al módulo por z multiplicado por z más 2. Aquí vamos a hacer una despeje, una permutación de esta ecuación. En este caso el término que nosotros necesitamos investigar es el módulo, por lo tanto hacemos el despeje de la ecuación y determinamos que esta ecuación va a ser igual a módulo diámetro exterior dividido entre la sumatoria de número de dientes más 2. Entonces hacemos la sustitución de valores. Ahora aquí tenemos que hacer la multiplicación y posteriormente hacer la división para determinar de que acá nosotros vamos a trabajar, por lo menos así nos da el cálculo, vamos a trabajar un módulo de 5, modular 5. Modular 5 es lo que nos da el cálculo. Para hacer el cálculo del diámetro primitivo, vamos a utilizar la ecuación que nos dice que el diámetro primitivo va a ser igual al módulo por z. Sustituimos los valores, el módulo es 5, lo hemos recién calculado, y la cantidad de dientes es 29. Entonces hacemos la multiplicación y tenemos que el diámetro primitivo nos va a dar a 145 milímetros, y entonces vamos a utilizar nosotros ese diámetro primitivo. Ahora continuamos con el diámetro interior. Para ello utilizaremos la ecuación, el diámetro interior va a ser igual al diámetro primitivo, restado por 2 veces el módulo multiplicado por la constante de 1.167. Sustituimos los valores, vamos a sustituir los valores. El diámetro primitivo nosotros lo hemos calculado y tenemos que es 145. Hacemos la sustitución de los valores y entonces hacemos la multiplicación de 5 por 1.167. Ahora ese valor nos da a 5.835 y ese valor lo vamos a multiplicar por 2. Ahora ese otro valor se lo vamos a restar al diámetro primitivo, que es 145 milímetros. Entonces hacemos la resta y obtenemos como diámetro interior, en este caso estamos obteniendo el valor de 133 milímetros con 33 centésimas.
Ahora, para realizar el cálculo de la altura vamos a utilizar la ecuación que nos dice h práctica va a ser igual a 2.25 por el módulo. Sustituimos los valores en esta ecuación, 2.25 por el módulo que es 5, realizamos esta multiplicación y ahora vamos a tener el siguiente valor. Entonces la altura que nosotros vamos a tallar en maquinado va a ser igual a 11 milímetros con 25 centésimas. A eso nos da el cálculo. Ahora vamos a hacer el cálculo de las vueltas de la manivela, las cuales vamos a utilizar la ecuación vueltas de la manivela va a ser igual a la constante K sobre Z. La constante K es el valor de la característica del aparato divisor, en este caso la relación de transmisión. Nosotros utilizamos 1,40, por lo tanto este valor ahí es 40 dividido entre la cantidad de dientes. En este caso nosotros estamos haciendo 29 dientes. Acá el cálculo nos ha dado una vuelta entera, 11 agujeros en el círculo de 29. Nosotros lo podemos calcular o bien podemos ir a buscarnos a la tabla que ya tenemos en nuestros manuales. Como siguiente paso sería buscar el número de fresa apropiado del juego. En este caso nosotros vamos a utilizar el módulo 5, el cual trae 8 piezas. Ahora vamos a seleccionar la apropiada según el ángulo de presión que nosotros la cantidad de dientes que vamos a tallar. En este caso la presa número 1 está destinada a desarrollar el tallado de 12 a 13 dientes, la número 2 de 14 a 16, la número 3 de 17 a 20, la número 4 de 21 a 25, la número 5 está fabricada para tallar los ángulos de presión de los dientes que van de 26 a 34 dientes, por lo tanto nosotros utilizaremos la número 5. Por lo tanto, nosotros seleccionamos la fresa número 5 del juego de las fresas modulares M5 porque es el módulo que estamos utilizando. Bien, y aquí ya tenemos todos los cálculos de este ejemplo, en donde teníamos la variante de que ahora acá nos hacía falta encontrar el módulo y los datos que nos estaban dando pues era 29 dientes en un diámetro exterior de 155 milímetros. Bien, hasta acá llegamos con este ejercicio. Esperamos que sea de ayuda, esperamos que sea de apoyo para todos aquellos que están estudiando operaciones de máquinas y herramientas, y en este caso el tallado de engranajes. Se despide usted el profesor Reiner agradeciendo a todos nuestros seguidores, a todos los colaboradores de YouTube, a nuestros amigos que siempre nos visitan, y bueno, nada, como siempre les deseo lo mejor.